No tuitearás. Mark Zuckerberg admite que el gobierno de Biden presionó reiteradas veces a su empresa, Meta, para que retirara contenido sobre la COVID-19 y también una nota de New York Post acerca del comprometedor contenido de la computadora portátil del hijo del presidente estadounidense. Esto fue una declaración ante la justicia que hizo. Pavel Durov, el magnate dueño de Telegram, es arrestado en Francia acusado de no aplicar criterios de moderación y control del contenido que se vierte en la plataforma. Un juez brasileño ordena la suspensión inmediata de la red social X, Twitter, ustedes saben, ex Twitter, acusando a la empresa de Elon Musk de no designar un representante que enfrente eventualmente las responsabilidades legales de oponerse a bloquear cuentas que habrían difundido mensajes de odio y noticias falsas. No tuitearás parece ser el nuevo mandamiento progre. Lo más curioso es que todo eso pasó, estos tres hechos que yo les estoy relatando, ya pasaron en las últimas 2 semanas, en una espiral que ubica a las redes sociales en el centro del debate público y donde, como ustedes ya observan, se solapan varias discusiones. Me interesa en todo caso la más general, que en realidad a su vez ya lleva bastantes años, que refiere a la responsabilidad de las plataformas por el contenido vertido allí. ¿Mm? Se los digo a ver más simple. O sea, tiene, por ejemplo, Facebook la misma responsabilidad por el posteo de sus usuarios que la que tendría el responsable de Clarín por las notas publicadas en el diario o en el portal. La respuesta intuitiva sería que no, pero desde hace mucho tiempo sabemos que las plataformas tampoco son meros canales neutrales de información, a punto tal que todas cuentan con criterios de regulación y con edición. Sin embargo, bueno, como suele ocurrir, los conflictos se dan en las zonas grises. Te lo digo también de otra manera, a ver, para que se entienda a dónde voy. Todos vamos a acordar que las plataformas deberían tener criterios rigurosos para impedir el fomento de información asociada a, supongamos, pornografía infantil, se trata de personas. Eso está claro. Tenemos que tener los mecanismos para que eso no circule. De hecho, bueno, a propósito, digo, la policía francesa, cuando detiene a Durov, afirma que lo detiene, después lo termina liberando, pero lo detiene por unos días a partir de una investigación por la cual se acusa a Telegram, o sea, a su empresa, de no haber hecho lo suficiente para bloquear e impedir la circulación de información asociada a ese tipo de delitos. Eso es lo que dice la policía francesa. Así que eso, digo, ¿quién puede estar en desacuerdo? ¿Quién puede pensar eso en términos de libertad de expresión? No, la libertad de expresión de que entonces hago circular información para trata de personas. Eso no tiene ningún sentido. Así que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero claro, hay otros casos donde la intromisión de los gobiernos parece tener motivaciones políticas, o de las plataformas mismas también. Y se posa sobre noticias u opiniones que en todo caso son controvertidas y hasta equivocadas, pero de ninguna manera por ello censurables. Hablando de las... arranqué la nota hablando de Zuckerberg y de las presiones que había recibido en el medio de lo que fue la pandemia. Por ejemplo, no sé, estar en contra del confinamiento al que los gobiernos sometieron a los ciudadanos no es una fake news ni fomenta el odio. Yo no estoy de acuerdo, digo, con aquellos que afirmaron los gobiernos aquí nos tienen confinados. Ustedes saben cuál es mi posición. Pero quien opina lo contrario que yo, no creo que esté fomentando el odio ni que eso sea una fake news. En todo caso, a ver, vamos a suponer que yo tengo razón. Entonces, eso que dice el otro es un error. Eh, Ni que hablar, creo que es un error esos que encontraban ahí oscuras conspiraciones, yo creo que estaban claramente equivocados. Sin embargo, a ver, también creo que estaban en lo cierto quienes observaron que muchos gobiernos se aprovecharon
del hecho objetivo de la pandemia, hasta yo había leído a uno ahí que decía que era un invento. No, a ver, digo, la pandemia existió, la gente se murió, etcétera, etcétera. Pero digo, hay muchos que advirtieron que, bueno, que había ahí una utilización política para aplicar, no sé, sistemas de vigilancia que se hacen en gobiernos que son más autoritarios, o simplemente porque el encierro le significaba rédito político frente a una sociedad asustada. De hecho, esta semana el ex ministro Guzmán reconoció eso en una entrevista, que tenían información como para ir soltando antes la rigidez del confinamiento y que no lo hicieron por razones políticas. Esto lo dijo el propio gobierno, algo que todos sospechábamos. Entonces digo, eso no es falso. Eso no es falso. Hay que censurarlo eso porque a su vez, porque eso en algún sentido podía ir en contra de la gente que efectivamente estaba ahí esperando. Y parecería que no. Por ejemplo, me meto acá en un terreno más delicado. Pero a ver, decir que hay solo dos sexos, eso también fue parte de una discusión que se dio en Argentina hace poquito, ¿es lenguaje de odio? Uno podría preguntar, ¿por qué? Es más, vamos a decirlo así, miren, quizás esa afirmación sea falsa. Quizás ofenda a determinados usuarios, sin duda, lo hace. Quizás haya más sexos. Quizás deberíamos hablar de géneros. Quizás la biología no cumpla ningún rol en la determinación de la identidad de las personas. Pero afirmar lo contrario a todo esto último, es decir, afirmar que hay solo dos sexos, ¿implica odiar a alguien o a un grupo de personas? Yo es una pregunta. ¿Implica odio? En la misma línea, hay información que pertenece sin dudas a la categoría de noticia falsa. Los anteriores casos eran, digamos, controversias acerca de si determinadas afirmaciones suponen lenguaje de odio o no. Pero también, bueno, podemos pensar lo mismo en términos de noticias falsas. Otra vez, ¿existen las noticias falsas? Claro, por lo menos los que entendemos que hay una realidad externa y que los enunciados deben confrontarse con esa realidad externa. Entendemos que hay que se puede decir que hay algo que es verdad y que tiene que ver con una relación con los hechos. Pero hay situaciones más problemáticas, donde en todo caso, nuevamente, a ver, puede haber sesgo, intencionalidad, intereses o hasta una retórica particular con el fin de persuadir. A propósito, completamente adrede. Pero llamar a eso estrictamente una fake news, una noticia falsa, es complejo. Es por lo menos complejo. Vuelvo al caso de la pandemia. A ver, es falso, o era falso también, digo, que la vacuna mate, como algunos hacían circular ahí, la vacuna nos está matando. Y ha sido vergonzosa la cantidad de información que han hecho circular los denominados antivacunas. Entre ellas, ¿se acuerdan? No sé, yo esta que me acuerdo, pero hubo. Digo, la inolvidable teoría conspirativa de la introducción de un microchip subcutáneo para controlarnos. Algunos decían que era Putin que nos metía el microchip, bueno, en fin. Sin embargo, no es falso que en algunos casos muy puntuales la vacuna tuvo efectos secundarios que eventualmente pudieron ocasionar la muerte de quienes fueron inoculados. Digo, esto no es ninguna conspiración, o sea, lo aceptaron las propias compañías farmacéuticas. No es una fake news eso. Entonces, lo digo así, a ver, es de mucha mala fe hacer foco solo en esos casos, en los casos donde efectivamente hubo gente que murió o que tuvo efectos secundarios. Es de mucha mala fe hacer solamente foco en eso. Es de mala fe también englobar a todas las vacunas de allí, porque los antivacunas te dicen que todas las vacunas fallan, todas las vacunas matan. Es también de una profunda irresponsabilidad no cesar en propagar esa información sin tomar en cuenta la abrumadora evidencia de que en la mayoría de los casos la vacuna funcionó bien. Sé que esto también, hay mucha evidencia. Ahora, dicho, todo esto es verdad, pero hablar de una noticia falsa que habría que censurar porque alguien dice, che, miren que acá murieron, se aplicaron tantas vacunas y acá murieron tantas personas, que eso es una noticia falsa que hay que censurar, es problemático. Es problemático, es por lo menos discutible. Podemos discutirlo en el sentido que yo le decía recién, hay que ser hijo de puta para propagar eso, y no murieron 10, pero vos no decís que 10 millones de personas. Sí, todo eso es discutible. No, en todo eso uno puede encontrar qué intencionalidad, qué mala fe, pero ¿por qué haces hincapié? Sí,
Pero decir, pero entonces vos no tenés derecho a publicar eso, vos no tenés derecho a decir eso. Eso es más difícil. Es más difícil, o por lo menos lo podíamos discutir. Es que esta dificultad objetiva, es un problema objetivo de determinar ahí cuando estrictamente hablamos de una noticia falsa o de un lenguaje de odio, y este es el problema, es permeable a las intencionalidades políticas en un contexto muy particular, en el que más allá de ser siempre un terreno en disputa, o que en todo caso va cambiando con el tiempo, las redes parecen ser el canal donde las expresiones de derecha tienen un espacio, especialmente si lo comparamos con el modo en que estos puntos de vista, los de la derecha, han sido relegados a un segundo plano por la hegemonía cultural progresista de los canales institucionales y los medios tradicionales, que claramente están hegemonizados. Porque, a ver, digámoslo, nos guste o no, pero el conflicto en Brasil con Twitter, que ha llevado para mí a una decisión demencial de quitarle la posibilidad a millones de brasileños de expresarse a través de un canal masivo, además de que legalmente tiene un montón de problemas también, pero digo, aun si no fuera así, aun si hubiera buenas razones, bueno, también podríamos discutirlo, y esto se soluciona bloqueando una red social y haciendo que mucha gente no pueda expresarse. Quizás hay otra forma, o debería haber otra forma, porque si no, está cercenando un espacio de expresión. Digo, eso que está pasando no es un conflicto ideológico, que se explica en la postura política que tiene Elon Musk. Que digamos, nos puede gustar o no, pero él tiene esa postura política y claramente aparece el conflicto con, con Twitter en esa línea. Como en Estados Unidos también hay un conflicto con TikTok por razones políticas, ¿sí? Pero, a ver, sobre todo, esto expone la vehemencia. A ver, si me escuchan ya sabrán que me repito en esto, pero yo lo que creo es que esto, una vez más, expone la vehemencia y la tosudez con que las miradas progresistas intentan dar cuenta del fenómeno del auge de las derechas en el mundo. No me canso de decirlo, porque es demasiado evidente, me parece. Por ello, no hay que sorprenderse, digo bien, que la problemática del odio y las noticias falsas aparezcan cada vez que el progresismo pierde o está cerca de perder una elección. Es que herederos de las vanguardias iluminadas y por tanto con un doble discurso respecto a su presunta extracción popular, que se dice populares, el progresismo no puede concebir que haya razones para votar alternativas a sus propuestas, alternativas de derecha especialmente. Ya lo saben, Trump en 2016 y ahora también, aún si perdiera, es lo mismo. El Brexit, Bolsonaro, en su momento había sido Macri en Argentina, ni que hablar ahora Milei. Y a su vez podríamos agregar ahí, y cualquier buena elección de la ultraderecha en el mundo, se explicaría así por la manipulación de una masa ignorante guiada por la pantalla del smartphone, la pantalla que ocupa el lugar que antes ocupaba la televisión para dominar a las masas. Si antes se decía, están los Homero Simpson que están mirando la televisión y ahí entonces los aparatos de propaganda nos dicen qué tenemos que pensar y qué decir, lo cual no era del todo falso, por cierto. Pero bueno, ahora se traslada al smartphone. Ya la televisión ocupa un rol secundario. Entonces, ahora es el mismo argumento a través del smartphone. Mirando el smartphone, entonces, ahora nos controla, nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces, la derecha cooptó WhatsApp y por eso la gente que es estúpida va y vota a la derecha. Ese es el argumento. Entonces, la noticia falsa y el odio siempre son ajenos. El progresismo no odia, no brinda noticias falsas. No, siempre son ajenos. Siempre, a su vez, el odio y las noticias falsas son la razón que explica el voto del que no me vota a mí. Entonces, no llegar a las mismas conclusiones que yo solo puede ser producto del engaño al que son sometidas personalidades débiles, porque a mí no me engañan, porque yo soy fuerte e inteligente, pero hay gente que es débil, esa gente sí la engañan, y por eso no me vota a mí, que yo soy inteligente. Y esta gente es fácilmente manipulable y manipulada por el odio y por la mentira. Por suerte a mí no me pasa eso. A mí que soy progresista no me pasa eso porque yo soy inteligente y no odio y amo. Entonces nosotros estamos en la verdad y si perdemos no es por estar equivocados. No.
A lo sumo la autocrítica llega como mucho a un, bueno, no hemos comunicado bien, no hemos sabido cómo comunicar, como si el problema fuera de forma y no fuera de contenido. Para concluir, entonces, a ver, digamos que lenguaje de odio y fake news son las dos grandes estrellas de las cuales se sirven gobiernos, instituciones y algunas plataformas para legitimar intentos de regulación, resultan claros solo en los casos extremos que yo les mencionaba. Claro que hay casos que son evidentes y extremos, que ahí hay odio, ahí hay noticia falsa, ¿sí? Pero en las zonas grises acaban siendo categorías demasiado laxas. ¿Qué es una fake news? ¿Qué es, ¿sí?, un odio, el lenguaje de odio en zonas más controvertidas, ante hechos más controvertidos? Entonces, al ser categorías suficientemente laxas o demasiado laxas, quedan abiertas al uso discrecional del editor de turno o del censor de turno, ¿por qué no decirlo con todas las palabras? Sea ese editor barra censor una plataforma, puede ser el propio Facebook o Twitter o lo que fuera, sean los gobiernos. Por ello, es necesario decir que las plataformas puedo decir Google, Facebook, Twitter, lo que quieran, son en buena medida responsables de parte, y de buena parte, del nivel de toxicidad que invade el debate público, en tanto son promotores conscientes y con intereses económicos detrás de la polarización. Claro que lo saben, y lo hacen adrede, ¿sí? De modo que inocentes no son, y algo hay que hacer, digamos, frente a ese hecho, frente a ese dato. Pero la alternativa a la desregulación total, a que circule cualquier cosa, incluso fake news evidentes o incluso un lenguaje de odio evidente, no puede ser nunca, bajo ningún concepto, una regulación sesgada.